Bienvenidos una vez más al curso de principios de la preparación física, el punto de partida de los preparadores físicos, ¿sí? Hoy vamos a hablar sobre el módulo de resistencia. En este módulo vamos a intentar informar o presentar sobre lo más básico, ¿sí? De la información sobre el trabajo de la resistencia, ¿sí? Entendiendo que va a ser un disparador para la creación de nuevas formaciones o cursos en donde lo veamos de manera más específico, porque ahondar sobre este tema, obviamente, con toda la información que hay, nos va a llevar mucho tiempo, ¿sí? Así que vamos a trabajar mediante información básica, ¿sí? Con la posibilidad después de ahondar más adelante, ¿sí? Como siempre les digo, quien tenga la posibilidad y quiera, ¿sí? Compartir una foto para que podamos promocionar este tipo de formaciones y que podamos seguir realizándola más adelante. Bien, en principio con lo que nosotros necesitamos siempre para comenzar un módulo es conceptualizar lo que vamos a ver. En este caso vamos a conceptualizar la resistencia, ¿sí? Vamos a traer tres autores. El primer autor es Verdugo, que va a hablar sobre retardar el estado de fatiga o soportarlo durante más tiempos, durante largos tiempos, ¿sí? Sobre Valdivieso, que va a hablar sobre la capacidad de soportar la fatiga en esfuerzos prolongados. Y Bergoyaki, que habla sobre la velocidad de los desplazamientos cíclicos y la capacidad de resistir y mantener esta velocidad durante los desplazamientos o acciones de manera cíclica. Como concepto integrador, entonces la resistencia es una capacidad funcional y adaptativa del organismo para sostener actividades, ¿sí? Con eficiencia energética y tolerancia al estrés metabólico y mantener el rendimiento y o acelerar la recuperación, perdón. Bien, visto el concepto de resistencia, vamos a clasificarlo, ¿sí? Vamos a clasificar la resistencia, vamos a tener tres tipos de clasificación distinta. Una va a ser mediante la vía energética predominante, ¿sí? Otra clasificación va a ser dependiendo la duración del esfuerzo. Y otra clasificación va a tener que ver con la especificidad del trabajo y la planificación del trabajo de resistencia que nosotros vamos a realizar. Según la vía energética predominante, ¿sí? Podemos clasificarlo como aeróbico, ¿sí? Con utilización de oxígeno en el trabajo, ¿sí? Son trabajos quizás más largos en relación a la duración del esfuerzo, ¿sí? Ejercicios anaeróbicos alácticos, sin utilización de oxígeno y sin producción de lactato. Y anaeróbico láctico, ¿sí? Sin utilización de oxígeno, pero con producción de lactato. Sí, esto ahora después lo vamos a ver un poquito más adelante con las intensidades y el tiempo del esfuerzo. Podemos clasificarlo según la duración del esfuerzo. Según la duración del esfuerzo lo podemos clasificar como resistencia de muy corta duración, menor a 30 segundos, ¿sí? Donde al principio va a predominar la vía energética del fosfágeno eh, y luego la anaeróbica aláctica, ¿sí? De, de corta duración, entre 30 segundos y 2 minutos, de media duración entre 2 minutos y 10 minutos, y de larga duración, ya metiéndonos en el trabajo aeróbico, sí, obviamente nos vamos a meter también en el trabajo aeróbico en lo que es media duración, ¿sí? Eh, Mayor a 10 minutos. Y podemos clasificarlo según la especificidad. Según la especificidad podemos clasificarlo como general, como resistencia de base, ¿sí? Antes se utilizaba mucho estos trabajos de resistencia de base en las pretemporadas, ¿sí? O como resistencia específica, ¿sí? Que va a tener más relación al, a la competencia. Bien, vamos a seguir. Lo que vamos a ver ahora son las zonas de trabajo, ¿sí? Las zonas de trabajo de la resistencia. Acá. Bien. Vamos, esta es una tablita presentada por Ival Tenno, está modificada, ¿sí? Tiene
eh, mucha más información, ¿sí? Yo decidí poner sobre la intensidad del consumo máximo de oxígeno y las velocidades competitivas y fisiológicas, ¿sí? Como para tener una ejemplificación de lo que nosotros estamos hablando, ¿sí? Pero bueno, es mucho más rica en información, pero me pareció que para trabajar lo más básico son las dos, el contenido más importante. Así que bueno, acá vamos a trabajar, vamos a agarrar el lápiz, ¿está? ¿Sí? Vamos a trabajar acá en área funcional o zona de intensidad en regenerativo, ¿sí? Que a nivel de consumo de oxígeno máximo es por debajo del 50%, ¿sí? O 50% inclusive. Un trabajo subaeróbico entre el 50 y el 75, ¿sí? Que es un trabajo o una vía energética que vamos a utilizar en una ultramaratón, ¿sí? Un plan anaeróbico entre el 75 y el 90, ¿sí? Acá está dividido de esta manera en relación también a las velocidades competitivas y fisiológicas, ¿sí? La maratón está más cerca del 75% y el récord de hora va a estar más cerca del 90, ¿sí? O los 10.000 metros más cerca del 90. Este MLSS es una conceptualización, ¿sí? Que tiene que ver con el lactato, que la vamos a ver un poquito más adelante, que tiene que ver con el umbral estable de lactato, ¿sí? Lo vamos a ver más detallado adelante. Potencia aeróbica, ¿sí? Que se conceptualiza con el 100% del consumo máximo de oxígeno, ¿sí? Es un área en donde trabajamos el consumo máximo de oxígeno, ¿sí? Puede ser la milla, 1.500 metros, hasta 10.000 metros, ¿sí? Capacidad aeróbica láctica, y ya por encima del 100% del consumo máximo de oxígeno, ¿sí? Y entre el 80 y el 90% por ciento de la velocidad de pruebas cortas, ¿sí? Tiene que ver con la capacidad aeróbica láctica, 1.000 metros, 800 metros, y entramos en los 400 metros de atletismo, entramos en la natación, ¿sí? En metrajes cortos de 100, 200 metros, ¿sí? Bueno, patinaje sobre ruedas y canoa, en la potencia aeróbica láctica, ¿sí? Que todavía seguimos con la vía energética aeróbica, ¿sí? Seguimos con la utilización del oxígeno y la producción de lactato, entre el 140 y el 160 del consumo máximo de oxígeno, ¿sí? Y lo mismo acá, bueno, va a estar determinado por estas pruebas de velocidades competitivas. Entrando en lo que es la capacidad aláctica, ¿sí? Aeróbica aláctica, eh, vamos a trabajar al 95 o 100%, ¿sí? De lo que es la velocidad, 100 metros, 200 metros, 50 metros libres de natación, 200 y 500 metros. Y en la potencia anaeróbica láctica, la velocidad máxima, ¿sí? Un levantamiento olímpico, un lanzamiento, un salto, 60 metros llanos, de pista cubierta, salto en trampolina, etc. ¿Sí? Estas velocidades competitivas, algunas son muy detalladas, ¿sí? Pero bueno, no quería modificar tampoco la tabla, que la verdad me parece súper interesante. Bien, dentro de estas áreas funcionales o zonas de intensidades, ¿sí? No quiere decir que cada una labura o trabaja de manera aislada, ¿sí? Sino que lo que va a pasar, acá, ahí está, ¿sí? Es que se van a ir interpelando y mezclando entre ellas, ¿sí? Acá tenemos los tiempos, ¿sí? Acá abajo tenemos los tiempos, acá tenemos el trabajo, lo que es intensivo y extensivo, una zona láctica, ¿sí? Que trabaja o predomina, ¿sí? En realidad predomina hasta los 20 segundos. Y fíjense que acá nosotros estamos en el minuto 20, o vamos a poner el trabajo al minuto, ¿sí? Y todavía tenemos una actividad de la zona, de la zona láctica, ¿sí? Pero bien predomina ya el trabajo anaeróbico láctico, ¿sí? Entonces, poder ubicar estas zonas de intensidades o estas áreas funcionales dentro del tiempo de trabajo. ¿Sí? Poder correlacionar las áreas con el tiempo de trabajo. Fíjense cómo acá la zona láctica, como puede ser la potencia, la potencia anaeróbica láctica, ¿sí? El trabajo o el pico de trabajo va a estar entre los 10 y 12 segundos.
Es decir, que si yo tengo un corredor de 100 metros y yo quiero trabajar de manera específica, muy difícilmente lo vaya a hacer trabajar 1 minuto 50, ¿sí? Que va a estar quizás en un pico más alto en aeróbico glucolítico, ¿sí? Si yo tengo un fondista y trabaja a raíz del metabolismo aeróbico lipolítico, eh, de poco me va a servir trabajar el volumen en un metabolismo anaeróbico láctico. Entonces, la idea, ¿sí? de esta tabla es poder ubicar a nuestro deportista, a nuestro atleta, dentro de las zonas de trabajo, ¿sí? Que son específicas de su deporte o de su actividad. Esto también lo recomiendo, poder sacarle una foto y guardarlo, sí que es sumamente interesante. eh, y vamos a seguir hacia adelante. Bien, nosotros tenemos la resistencia, el trabajo de la metodología del entrenamiento de resistencia, que puede ser continuo, puede ser interválico, puede ser por método de repeticiones o competitivo de control, ¿sí? El trabajo continuo, ¿sí? Puede ser extensivo, puede ser intensivo o puede ser variable, ¿sí? Puedo trabajar un trabajo continuo, por ejemplo, al 200, 300 metros al 120% del consumo máximo de oxígeno, ¿sí? Y un poco menos. Eh, Perdón, acá en intensivo, ¿sí? Y en extensivo, trabajar los próximos 1000 metros al 80 al 90, ¿sí? Poder bajar ese porcentaje, es un ejemplo, no necesariamente vamos a trabajar eso, sí, es un ejemplo, pero para simplificar el variable, ¿sí? Después tenemos trabajos interválicos, que pueden ser extensivos, que pueden ser cortos, medianos y largos, pueden ser intensivos o pueden ser muy cortos, ¿sí? Acá entra todo lo que es la pausa en la dinámica de la planificación del entrenamiento de resistencia, ¿sí? Pueden ser trabajos largos con pausas, pueden ser trabajos intensivos, ¿sí? Con pausas, por ejemplo, intermitentes de 40 a 50 segundos, ¿sí? O puede ser de muy corta duración, entre 10 y 20 segundos, un 10 por 10, un 20 por 20, que hoy es lo que quizás más vamos a ver en deportes de conjunto, ¿sí? Como por ejemplo es el fútbol, el rugby, el hockey, etcétera. Y se trabaja mucho el trabajo interválico de muy corta duración, ¿sí? Y quizás en atletas con disciplinas de trabajo más largos, ¿sí? Podemos trabajar, vamos a suponer, un corredor de 800 metros, eh, pues podría trabajar quizás un trabajo interválico, ¿sí? Más largo, si queremos mejorar la capacidad de recuperación, ¿sí? Dependiendo de la planificación de nuestro entrenador, ¿sí? Obviamente va a depender de lo que querramos trabajar para saber si nuestro deportista puede o va a trabajar el método interválico o continuo, dependiendo de la especificidad de su actividad, así que ahora lo vamos a ver acá en competitivo y control. Método de repeticiones, repeticiones largas, repeticiones medias y repeticiones cortas, ¿sí? Y método competitivo de control, que es la competencia, ¿sí? Eh, Esto principalmente la competencia va a estar más ligado a los atletas que van a estar ligados a disciplinas como atletismo, de 100, 200, 300, 400 metros, 800 metros, etcétera, ¿sí? Quizás en deportes que son más intermitentes, no lo vamos a poder eh, trabajar porque tiene diferentes variables que no son dominables en una sola actividad. Dicho esto, vamos a ir con los beneficios del entrenamiento de la resistencia, ¿sí? Tenemos beneficios cardiovasculares, ¿sí? Menor frecuencia en reposo, menor frecuencia cardíaca en reposo, ¿sí? Esto refiere a una mayor recuperación, hipertrofia excéntrica cardíaca, mayor circulación de la sangre, de los nutrientes, y mejor economía cardíaca similar. Vamos al beneficio metabólico, mayor economía del movimiento, menos gasto energético, ¿sí? Para el mismo movimiento, oxidación de lípidos, ¿sí? Utilización de las grasas, mayor tolerancia y remoción de lactato. Esto es lo que vamos a ver un poquito más adelante en relación al lactato, es
identificar y saber que el lactato no es lo que genera la fatiga, sino los hidrógenos que produce la glucólisis, ¿sí? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Y eficacia en las fuentes energéticas, que es un poco la economía del movimiento en relación a que voy a tener menos gastos de energía con la misma, el mismo gesto o el mismo movimiento. A nivel neuromuscular, menor costo neuromuscular, ¿sí? Menor fatiga mecánica también. A nivel muscular, ¿sí? Menos costo energético, menos costo neuromuscular, mayor capilarización, ¿sí? Esto refiere a que los grupos musculares que entran en fatiga va a tener mayor ingreso de sangre, va a tener mayor ingreso de nutrientes y su recuperación va a ser más rápido, ¿sí? Mayor número de mitocondrias, ¿sí? Que nos va a ayudar a la oxigenación celular, ¿sí? La oxigenación muscular. Y por último, beneficio respiratorio, mayor volumen respiratorio por minuto, eficiencia ventilatoria, utilización del oxígeno, levantando quizás también los umbrales de consumo máximo de oxígeno, que es un poco uno de los objetivos principales que tenemos en los entrenamientos de resistencia. Dicho esto, vamos a ver las zonas de trabajo de la resistencia, ¿sí? Esto es lo que yo le decía del MLSS, ¿sí? Acá tenemos un quiebro, un umbral, es la zona estable, ¿sí? Del máximo, de la máxima producción de lactato, ¿sí? En donde el ejercicio pasa, ¿sí? De poder ser continuo a tener que ser intervalado, ¿sí? Porque la fatiga y esta producción de lactato y producción de hidrógenos, ¿sí? Acumulación de hidrógenos, me va a generar disminución del pH en, en los músculos, ¿sí? Me va a generar fatiga, entonces yo voy a tener que tener un descanso, ¿sí? En trabajos intermitentes para poder recuperar esa fatiga. ¿Sí? Entonces tenemos acá, esto es la producción de lactato en relación a la intensidad de trabajo, ¿sí? A menor intensidad, ¿sí? Tenemos la zona aeróbica o zona regenerativa, ¿sí? Zona de resistencia, a menor intensidad, menos producción de lactato, ¿sí? A mayor o media intensidad, ¿sí? Tenemos mayor producción de lactato de milimoles por litro de sangre, ¿sí? Acá vamos a tener entre 2 y 4, ¿sí? 2 y 3, ¿sí? En un trabajo de media intensidad de resistencia. La transición entre el trabajo aeróbico, ¿sí? Y el trabajo anaeróbico. Y acá pasando a un trabajo intervalado, y fíjense cómo la producción de lactato en el trabajo de mayor intensidad, ¿sí? Se eleva de manera más rápida, ¿sí? En el trabajo intermitente, ¿sí? Vamos a tener entre 10, ¿sí? Y 4 milimoles de lactato por litro de sangre, ¿sí? Vamos a verlo en otra gráfica. Tenemos acá, ¿sí? A mayor intensidad, ¿sí? Menor vamos a poder mantener menos tiempo el trabajo, ¿sí? A menor intensidad lo vamos a poder mantener un poco más, ¿sí? Y acá, esta línea que nosotros vemos acá, ¿sí? Es como dijimos, es la zona estable en la que nosotros vamos a poder mantener a nuestro deportista con una zona, con una producción máxima de lactato. Es decir, que nuestro deportista se va a fatigar, ¿sí? Pero va a poder seguir trabajando eh, en esfuerzos prolongados, ¿sí? Este gráfico tiene relación con este gráfico también, ¿sí? Eh, lo saqué del estudio que está acá abajo. Que está acá abajo. Bueno, vamos a seguir. Entonces, yo lo que tengo que determinar, entendiendo las zonas de trabajo y entendiendo la vía energética predominante que tiene mi deportista, entendiendo el deporte, entendiendo su posición, entendiendo cuál es su objetivo, ¿sí? Planificar
en base a mi deportista. Entonces, conocer en qué zona trabaja mi deportista, ¿sí? Si es un fondista, ¿sí? Que va a trabajar en esta zona de acá, entonces quizás no me tenga que preocupar tanto por ejercicios cortos y no me voy a tener que preocupar por la producción de lactato y de hidrógenos, ¿sí? Eso es una de las cosas que iba a aclarar anteriormente. Lo vamos a ver quizás en otra formación un poco más detallada, pero el lactato no es lo que produce la disminución del pH muscular, sino que es la, son los hidrógenos y la producción de la glucólisis. eh, termina la producción de piruvato, eso termina la producción de lactato y el lactato en la remoción de los hidrógenos, y la acumulación de hidrógenos es lo que nos genera la fatiga. Lo vamos a ver más adelante, pero bueno, es importante porque siempre se habla de lactato y, y en este caso no sería el lactato quien me produce la fatiga, sí, pero es un indicador de la acumulación de hidrógenos. Sí, bueno, volviendo. ¿En qué zona trabaja mi deportista? Fondista, sí, quizás acá podríamos tener todos los deportes de conjunto, va, la mayoría de los deportes en conjunto, como es el fútbol, el rugby, el hockey, el handball, etcétera, ¿sí? Entonces conocer a mi deportista para ver en qué zona va a trabajar, sí, esto que hablamos recién, si me va a servir el trabajo intermitente o el trabajo continuo, sí, yo dije, por ejemplo, ahí un corredor de 800 metros, claramente no va a estar, lo había ejemplificado como un entrenamiento intervalado o intermitente. Yo creo que es algo que yo no trabajaría, nunca trabajé con, con gente del atletismo, con atletas, ¿sí? Eh, pero quizás es algo que desde la lógica yo no lo trabajaría, quizás esté predispuesto en el campo. Volumen de trabajo, ¿sí? Volumen más largos o volumen más cortos, ¿sí? Es importante obviamente, para saber qué especificidad va a tener mi deportista en su trabajo, la intensidad del trabajo, ¿sí? Si va a trabajar en una intensidad alta sabiendo que no lo va a poder mantener, sabiendo que va a aumentar la producción de lactato y la acumulación de hidrógeno, ¿sí? O si va a ser un trabajo regenerativo, ¿sí? Que va a permitirme a mí, ¿sí? Generar poco lactato, poca acumulación de hidrógenos y retardar la fatiga, ¿sí? Quizás en algún entrenamiento más de recuperación. Y por último, saber qué zona predomina, ¿sí? Qué zona de estas predomina en mi deportista, ¿sí? Qué zona trabaja y qué zona predomina. ¿Por qué zona predomina? Que no es lo mismo en qué zona trabaja mi deportista. La zona que predomina va a ser una zona puntual, ¿sí? Eh, quizás en un deporte, ¿sí? Y en el cual mi deportista trabaja en diferentes zonas, ¿sí? Pero ¿cuál es la que predomina? ¿A cuál le tengo que dar más bola? ¿A cuál le tengo que dar más entrenamiento? Eh, y demás, ¿sí? Entender que hay una zona que predomina, pero entender también que no es una única zona dentro del trabajo de mi deporte. Bueno, dicho esto, agradecerles otra vez, ¿sí? Muchísimas gracias por su atención. El próximo módulo va a ser de velocidad, así que los espero para la próxima. Muchísimas gracias.